Pues en principio nosotros damos cobertura a más o menos 2.500 familias en Navarra. Eso desde el punto de vista privado. Han sido 2 meses, ¿no? Más de 2 meses con la persiana bajada, normal también, como lo han estado pues hosteleros o diferentes centros educativos, sí. Pero según nos comentabais, ha llegado ya el momento a un punto en el que tenéis que levantar la persiana y no podéis hacerlo. Exactamente. Llevamos casi 3 meses y medio en unas condiciones en las que, como cualquier otro negocio, bien dices, está cerrado. ¿Cuál es la cosa? Que nosotros en ningún momento hemos tenido una respuesta clara de ningún departamento del Gobierno de Navarra que nos dijera, en esta fecha ustedes van a poder abrir y en estas condiciones. Ese es nuestro problema, que en todo momento son respuestas inciertas e inseguras. Entonces nos da una incertidumbre total. En un primer momento pensabais que dependíais del Centro de Educación, de la Consejería de Educación, pero hoy habéis mantenido una conversación con diferentes partidos políticos en el Parlamento y os dicen que realmente dependéis de derechos sociales. Eso es. En un principio, cuando el 14 de marzo nos proponen el cierre de las escuelas infantiles, empezamos a tocar puertas. Entonces vamos los primeros al Departamento de Educación, que es de donde pensábamos que colgábamos. Nos dicen que no, que nosotros no dependemos de educación. Entonces vamos a derechos sociales. Nos dicen que en ningún momento dependemos de derechos sociales, que en esta situación de alarma por el COVID dependemos únicamente de las autoridades sanitarias. Y ahora es el día, bueno, hace nada, unas semanas, el consejero de Educación, Jimeno, dijo directamente que no dependíamos de educación. Y ahora, desde ayer, parece ser, porque no lo sabemos seguro, dependemos de derechos sociales. No sabéis en un primer momento, bueno, ahora tampoco sabéis a quién exigir, ¿no?, medidas o ayudas para que podáis levantar la persiana, pero de momento decidís ir al Parlamento y os reunís con diferentes partidos políticos. ¿Cuáles son las reivindicaciones que les habéis planteado? Eso es, a ver, en principio, como no sabemos a qué puerta tocar, porque no sabemos de dónde colgamos o de qué departamento dependemos, bueno, pues nos aconsejan ir puerta por puerta. Entonces vamos tocando a todos los partidos políticos que componen el Parlamento. En este momento lo que hemos hecho es reunirnos con todos los partidos políticos, exceptuando a Podemos y a Esquerra. Y en principio reivindicamos, o sea, lo que reivindicábamos hasta ayer era una fecha de apertura con unas condiciones dignas de apertura. Eso era lo que queríamos, abrir y que nos digan cómo abrir. Pero ya esta mañana nos han autorizado oficialmente que ya podemos abrir con un protocolo de sanidad que es inviable totalmente. Son protocolos como, por ejemplo, que cada cuidador o cuidadora o educador o educadora tiene que cuidar de 5 niños o niñas. Eso es. Y claro, nosotros, por ejemplo, ¿cuántos profesionales suelen trabajar en estos centros? Porque habrá gente en casa que diga, bueno, igual es suficiente, ¿no? ¿Por qué veis esta medida inviable? Pues mira, no te puedo decir cuántos educadores hay en cada escuela, porque cada escuela tiene sus características y sus ratios. O sea, es decir, su capacidad. Entonces, por ejemplo, hay escuelas donde la capacidad es de 70 niños y escuelas en el que tienen 50, ¿vale? Entonces, el número de profesionales depende del número de niños. Con 5 niños es inviable, primeramente, porque no puedes garantizar las condiciones laborales ya de esas educadoras. ¿Por qué? Porque cuando te piden que una educadora tiene que estar en un grupo cerrado de 5 niños, quiere decir que esas 8 horas esa educadora no se puede mover de ese grupo. ¿Por qué? Porque no puede haber ninguna otra que le sustituya. Porque esos niños no pueden tener contacto con otra profesional. Cuando decimos no se puede mover en esas 8 horas ni para ir al baño. Exactamente. Entonces no puedes garantizar esas condiciones laborales de cualquier trabajador. Porque tienen tiempo para comer, tienen tiempo para ir al baño, para irse a beber un vaso de agua, ¿vale? O para atender una llamada en ese momento de un padre que le está llamando. Entonces no podemos pretender que eso se lleve a cabo con una educadora para 5. Siguiente, tampoco podemos garantizar la seguridad óptima de los niños. Nos dicen en este protocolo sanitario que las puertas tienen que estar abiertas. Pero señores, las puertas abiertas con niños de 0 a 3, que el que no gatea anda y el que no corre, en cuanto tú abres una puerta van a salir corriendo. Y más sobre todo que venimos de un estado en el que hemos estado en casa, encerrados y con nuestros papis.
O sea, vamos, que el periodo de adaptación va a ser gordísimo. Entonces, en el momento que tú abres una puerta, ese niño se va a salir. Ya directamente por esa seguridad. Y luego por el tema directamente económico. Con 5 niños no nos llega para pagar el sueldo de una educadora. Entonces ya es inviable. Si nosotros ya tenemos unas pérdidas ahora mismo por estar 2 meses y medio o 3 meses cerrados, si encima abrimos con esos ratios, hay 2 opciones. O no abrimos porque es inviable, o trasladamos esa responsabilidad a las familias para que ellos se aumente las cuotas de sus hijos y lo tengan que pagar ellos. Pero no estamos de acuerdo en darles esa responsabilidad a los padres porque no la tienen. El que tiene que tener la responsabilidad en este caso es el Gobierno de Navarra. Estas son las condiciones que os pone el Gobierno sobre la mesa. ¿Cuáles son las condiciones que ponen ustedes a los diferentes partidos políticos con los que hoy os habéis reunido? Pues en principio, a ver, no tenemos una propuesta como tal, porque esto ha sido, en cosa de día, cada día va cambiando. Entonces no tenemos una propuesta real, pero sí que decimos, bueno, nosotros ante todo queremos abrir sobre todo para dar cobertura a esas familias que nos necesitan como el comer, que es que muchos no tienen otra opción, porque o bien no son de aquí o no tienen familiares para poder dejar a sus niños. Entonces nos llaman día sí, día también. Entonces lo primero que queremos es abrir. ¿Pero en qué condiciones? Nosotros, hablando con una consejera, le hemos comentado, mira, nuestro vecino Euskadi ha abierto el lunes con un aforo del 60%. Yo entiendo que también es mínimo el 60%, pero bueno, poco a poco se va subiendo, como van cambiando las condiciones del distanciamiento social y todas las medidas, ¿no?, ante el COVID van cambiando. No es lo mismo las medidas que se propusieron para abril que para julio o agosto. Entonces, un aforo pues viable. Nosotros habíamos pedido incluso el 70% y de ahí poquito a poco ir subiendo. Se bajan los ratios, por supuesto, pero más o menos una educadora para 10 niños. Más o menos. Estamos hablando que el ratio ahora mismo en el aula 2-3 es de 18, bueno, pues bajarlo a 10 o 12. Creemos que es lo suyo. Así sí podríamos abrir. Han puesto estas condiciones sobre la mesa. ¿Cuál ha sido la respuesta de los diferentes partidos políticos? En principio no tenemos respuestas. Ese es el problema, que no tenemos respuestas. Lo único que sí les hemos adelantado es que nosotros lo sentimos mucho y sobre todo lo sentimos por nuestras familias. No podemos abrir así. Entonces, cuando nos den respuestas o nos den unas medidas, veremos la viabilidad de esa apertura.